Dios tiene dos voluntades. ¿Estaré yo en certeza de que estoy haciendo la voluntad perfecta de Dios? Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Edwin González, teólogo y biblista, y quiero que me acompañes a poner la Biblia en contexto. Hoy tenemos un tema muy interesante que ha sido debatido por teólogos durante muchos siglos. Muchos pensadores cristianos se han preguntado, ¿tiene Dios dos voluntades? Este es un tema que puede parecer un poco complejo, pero vamos a tratar de desglosarlo de una manera muy clara y comprensible para todos. Vamos a explorar lo que la Biblia tiene para decirnos a nosotros sobre este asunto de la voluntad de Dios y cómo este concepto se podría aplicar a nuestras vidas en el día a día. ¿Qué es la voluntad de Dios? Antes de entrar en la cuestión de que si Dios tiene dos voluntades, necesitamos entender qué significa la voluntad de Dios. En términos simples, la voluntad de Dios es lo que Él desea o quiere que suceda. Se refiere a su plan soberano, perfecto, para el universo y para nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea ratzón, en la teología particularmente, adquiere un significado bastante profundo y muy trascendental. Se asocia con la voluntad divina, es decir, el deseo o la intención de Dios con respecto al mundo, con respecto a la humanidad, con respecto a su propósito en la creación. En el judaísmo se habla de la voluntad de Dios como el plan divino para el universo y para la vida humana. Esta voluntad no siempre es completamente comprensible para los seres humanos. Se entiende que esta voluntad de Dios es un principio central en la creación y en la vida espiritual. Es el motor detrás de los mandamientos y las leyes divinas, que son las que guían a las personas, a los creyentes, para que podamos vivir en armonía y bajo el propósito divino de su voluntad. En algunas discusiones filosóficas y teológicas judías, el concepto de razón también puede estar relacionado con la idea de que el ser humano tiene la capacidad de alinearse con la voluntad de Dios a través de sus acciones y sus decisiones, buscando siempre vivir de acuerdo con lo que Dios desea para él o para ella. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el Salmo 48. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Es interesante saber que aquí el texto bíblico utiliza la palabra razón, que tiene que ver con la voluntad. Pero esta voluntad está en un lugar específico, el corazón. Normalmente en la cultura hebrea, la palabra corazón está asociada a todo lo que tiene que ver con las entrañas del ser humano, de donde surge la vida, de donde surgen las acciones, de donde surge precisamente el hacer esa voluntad. Esto refleja una voluntad activa hacia lo que Él desea que ocurra en la vida humana. En el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos habla de la voluntad perfecta de Dios. El texto principal de Romanos nos dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es interesante que este texto utiliza dos palabras griegas muy importantes. Una de ellas es buena y la otra es perfecta. La palabra buena en el griego es ágatos. Esto denota algo que es muy beneficioso, algo que es moralmente bueno o lo que es útil para la vida cristiana. El otro término griego para perfecto es teleios. Esto implica una madurez o una completud, es decir, que la voluntad de Dios es plena y debe cumplirse, y que no está incompleta ni que tampoco carece de propósito. Desde la perspectiva teológica del Nuevo Testamento, teleios, esa palabra importante en el griego, significa una perfección o una madurez espiritual. Por eso, desde el cristianismo temprano, esta palabra se refiere al crecimiento continuo hacia una perfección tanto moral, tanto espiritual, pero también un comportamiento ético que refleja lo que realmente Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestras comunidades. No implica una perfección sin fallos, sino una
perfección o una búsqueda de ser más como Dios quiere que seamos, reflejando virtudes como el amor, la justicia, la santidad y otras características que son dadas también por la búsqueda de su palabra. El Señor Jesucristo y todos sus seguidores son un ejemplo de este tipo de perfección. Es un proceso de transformación en el que los creyentes que buscan madurar espiritualmente se dejan guiar por la palabra y por la gracia de Dios. ¿Cómo podemos diferenciar entre la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios? La voluntad perfecta de Dios se podría referir a lo que Él desea que ocurra según su propósito divino, según la palabra de Dios, según sus leyes, sus mandamientos. Es todo aquello que está alineado con su carácter y con su gloria. Pero deberíamos de tener en cuenta dos aspectos importantes para conocer cuál es esa voluntad perfecta de Dios. Primero, hay una voluntad que dentro de esta voluntad es la voluntad soberana. Pues Dios tiene un plan soberano que se cumple siempre. Nada escapa de su control. Todo lo que sucede está bajo su autoridad. Esto se conoce como la voluntad directa de Dios. También encontramos la voluntad prescriptiva de Dios, que se refiere a los mandamientos de Dios en las Escrituras. Es decir, lo que Él quiere que sigamos, lo que Él quiere que obedezcamos, y nos va a dar la perspectiva de cómo nosotros podríamos vivir. Otra voluntad que debemos diferenciar es la voluntad permisiva. Sí, nosotros creemos que la voluntad permisiva de Dios es aquellas acciones o sucesos que Él permite que ocurran. Sin embargo, la voluntad permisiva entra también en el ámbito de la voluntad humana. Así que muchas veces esa voluntad humana la disfrazamos como la voluntad permisiva de Dios para justificar las acciones que muchas veces no salen bien. Entonces, cuando esas acciones no salen bien, la atribuimos como si fuera la voluntad permisiva de Dios. En Romanos 12:2 entonces sugiere como creyentes que debemos buscar la voluntad perfecta de Dios a través de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, ya que esta es la que nos guía hacia lo que es realmente bueno y lo que es realmente completo para nuestras vidas. ¿Cómo podríamos aplicar esa distinción de la voluntad de Dios en nuestras vidas? Sí, como cristianos, entender la diferencia entre la voluntad perfecta y la voluntad permisiva nos ayuda a discernir nuestras decisiones. Aunque vivamos en un mundo caído donde las cosas no siempre suceden como Dios desea, esto no significa que su voluntad perfecta haya fracasado. Dios sigue siendo soberano y su voluntad perfecta que se cumple aunque a veces permita que ocurran cosas que no son lo ideal. Por ejemplo, si enfrentamos una decisión difícil en nuestras vidas, ¿cómo elegir entre dos caminos que parecen ser buenos, pero que tienen resultados diferentes? Debemos preguntarnos, ¿cómo puedo estar alineado con la voluntad perfecta de Dios en ese momento? Para ello, es importante saber si estamos cumpliendo esa voluntad prescriptiva, es decir, aquella que la palabra de Dios que está en la Biblia y que nos guía a tomar buenas decisiones. Debemos desafiarnos a discernir la voluntad de Dios. A menudo nos encontramos ante estas decisiones cotidianas. Un trabajo que nos ofrece algún tipo de estabilidad financiera, pero podríamos apartarnos de nuestra comunidad de fe porque no nos queda tiempo. ¿Cómo sabemos si estamos siguiendo la voluntad de Dios perfecta y agradable? Si estamos siempre viviendo bajo su voluntad permisiva. ¿Cómo discernir esa voluntad de Dios? Bueno, hay unos ejercicios espirituales muy importantes. Una de ellas, leer la palabra, tratar de memorizarla, tratar de aplicarla en nuestras vidas. Otra es tener una actitud de oración y discernimiento. Uno de los métodos más poderosos de discernir la voluntad de Dios es a través de la oración constante, pidiendo dirección y paz a Dios en nuestras decisiones. La sabiduría que buscamos debe estar alineada con los principios de la Escritura, es decir, su voluntad prescriptiva. Escuchar también consejos sabios, buscar ese consejo de líderes espirituales o de hermanos en la fe que nos ayudan a tomar esas decisiones y que estén bastante alineadas con lo que Dios quiere para nosotros. En resumen, hemos explorado
la voluntad perfecta de Dios, que es la voluntad que Él desea, lo que es bueno y lo que es completo, que lo podemos buscar a través de su soberanía y a través de su voluntad prescriptiva. Pero también hemos revisado la voluntad permisiva, que deberíamos entenderlo como lo que Dios permite que ocurra, pero muchas veces es la voluntad que está en el ámbito humano. Es aquella voluntad que yo disfrazo como la voluntad de Dios para librarme muchas veces de la responsabilidad de mis actos y así me queda más fácil atribuírsela a Dios. Debemos tener mucho cuidado con jugar con estas dos voluntades de Dios, porque Dios tiene una sola voluntad y esta es perfecta, buena y agradable. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte. Puedes darle like y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos contenido de este canal. Si te ha interesado este tema de la voluntad de Dios, no dudes en comentar o hacer tus preguntas. Nos gustaría saber cómo buscas vivir alineado con la voluntad de Dios en tu vida.